El propietario de la palabra iluminada a las 8:31 en el rumbo de la mañana, Federico Jovine. Muchas gracias, Domingo. Gracias, colega. Estimados amigos radioyentes, buenos días. Dicen, creo que lo escribió en algún momento, pero yo no lo estaba buscando y no lo encontré, pero en algún momento en el año 2000, cuando el PLD perdió las elecciones, muchos PLDistas se preguntaban por qué perdieron. Los recipendiarios de la historia política dominicana refieren que Leonel Fernández en ese momento dijo, más o menos, que más que preguntar por qué, los que preguntan por qué perdimos no entendieron por qué ganamos. Es un pensamiento de una agudeza política notable y siempre vigente y aplicable, porque el Partido Revolucionario Moderno, quizás cuando uno ve algunas de sus actuaciones periféricas, no a nivel central, hay que decirlo, uno llega a la conclusión de que algunos funcionarios no entienden las razones por las cuales el Partido Revolucionario Moderno ganó las elecciones. Ganó las elecciones por un trabajo, por una legitimidad, por un candidato, por una propuesta, pero también por una sensación colectiva de hartazgo ciudadano contra unas prácticas que se habían enraizado de forma estructural en los últimos años de gobierno del PLD. Ese hartazgo se tradujo en un rechazo, en una saturación, en una negación a malas prácticas que se generalizaron como consecuencia de la generalización de las malas prácticas que se da cuando el poder se enquista en el poder. El poder se degenera a sí mismo y por eso son necesarios los frenos y las contenciones, porque si el poder dura mucho tiempo mirándose al espejo, se enamora de su imagen y a partir de ahí ya hace y deshace sin rendir cuenta. Y eso es natural y pasa aquí y pasa en otros países y ha pasado siempre y seguirá pasando. Pero el partido debería recordar que está frente a un gran dilema. Hay una masa flotante que de la cual se benefició a través de un voto rechazo. Ese voto rechazo es cambiante, ese voto rechazo no es fiel, ese voto rechazo se manifiesta en función de sus intereses, de sus sentimientos, de su empatía, y hay que cultivarlo, y hay que cortejarlo, y hay que gratificarlo, y hay que darle lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Ese inmenso voto rechazo del cual fue beneficiario el PRM. Inmenso para poder ganar en la forma que ganó en la primera vuelta, porque igual hubiera podido quizás hacerlo. Ese voto quiere transparencia, quiere organización, quiere desterrar algunas prácticas que se enseñorearon en la administración pasada, quiere quitar el nepotismo y sobre todo, y sobre todas las cosas, y más en este contexto pandémico, quiere eliminar la forma displicente con que se manejan los recursos públicos, como si los recursos públicos fueran propiedad de los titulares de las instituciones que lo administran y no surgieran de los impuestos de los ciudadanos que lo pagamos de manera directa o indirecta. El partido tiene un gran desafío, hay que decirlo. El presidente Abinader está frente a una gran encrucijada porque tiene unos compromisos de partido-sociedad, tiene unos compromisos de partido-estado y tiene unos compromisos de partido-gobierno. Y esa tríada, conciliarla, es difícil, es un desafío. Compromiso de partido-sociedad, una sociedad más transparente, más abierta, más equitativa. Partido-estado, un estado más eficiente, más ágil, que sea mejor administrador de los recursos. Y partido-gobierno, pues un partido que sea capaz de cumplir los acuerdos con su base. Y eso es entendible, porque el Partido Revolucionario Moderno ganó por el trabajo tesonero de una masa que empujó una candidatura. Y esa masa, algunos de ellos hoy entienden que necesitan estar en el tren gubernamental desde una lógica muy, muy básica dominicana y clientelar sobre todo, e históricamente natural, y hay que conciliar estos intereses. Cómo yo nombro a personas, cómo yo cumplo compromisos sin que el Estado pierda su eficacia, sin que el Estado deje de ser transparente, sin que el dinero se administre mejor. Conciliar estos tres intereses es difícil. Es muy difícil, pero hay una necesidad. Y ese es un gran dilema frente al cual se ejerce. El partido de gobierno anterior, por ejemplo, a través de su famosa nominilla, resolvió parte de ese problema. ¿Cómo le resuelve a alguna gente sin tener que exponerlo a manejar presupuesto?
cómo le resuelvo a algunas personas que no tienen competencias por lo que estamos viendo en el desarrollo, en el sector educación ahora mismo, que no tienen competencia quizá para gestionar puestos de nivel gerencial a nivel de un Estado complejo y burocrático, pero sin embargo tienen méritos partidarios, tienen méritos morales y tienen unas credenciales que necesitan y demandan una ratificación de todo eso. Pero ¿cómo se puede hacer? Bueno, voy a coger un caso particular que vi en el día de ayer que me llamó bastante la atención porque lo he visto, lo estoy viendo, le estoy dando seguimiento y lo estoy viendo todos los días, pequeñas a cuentagotas, situaciones que van pasando por debajo del radar. Todos sabemos que en materia de comunicación el gobierno ha tenido una gran debilidad que está siendo rectificada. Ciertamente el nombramiento del amigo Homero Figueroa ha sido una decisión muy acertada porque implica una centralización de la comunicación. Y es importante pensar en esto porque en estos tiempos donde se está descentralizando la comunicación, también eso implica una descentralización de la ejecución presupuestaria de esa comunicación. Y también implica o tiene un efecto colateral de la descoordinación del mensaje que se transmite a través de esa comunicación. ¿A dónde voy? Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas el día de ayer fue expuesto por una cuenta que se llama Qué Difícil, una cuenta de sátira política, una cuenta que yo sigo, una cuenta que en su momento hizo muchos aportes en evidenciar malas prácticas de los gobiernos anteriores y sin embargo ellos en el día de ayer señalan algo interesantísimo, señalan una pequeña adquisición de un servicio, una compra en un portal que fue hecha el 25 de agosto, la orden de compra, en un portal que no existía en ese momento y que fue registrado el 27, 2 días después. Entonces, por una orden de compra de 87,000 pesos para poner una publicidad en algo que va a estar 2 días después habilitado en la red. Bueno, hay palabras para definir eso, pero lo peor no es eso, lo peor es la reacción que tiene el ministerio en este momento. El ministerio llama en un titular, o sea, un ministerio del Estado Dominicano pone un aviso en su página web, en su cuenta de Twitter, diciendo que algunos desaprensivos están haciendo esto o aquello, e incluso en la parte final del comunicado habla de delito tecnológico. Bueno, eran desaprensivos ahora, pero no lo fueron cuando exponían esas mismas situaciones en el gobierno anterior. Claro, cuando uno ve el patrón, estamos hablando de colocaciones pequeñas, colocaciones de que están por debajo del radar de compra y contratación. Y eso pasa en el Interani, eso pasa en diferentes instituciones. ¿A dónde voy con todo esto? De que hay una línea abierta. Hay una línea abierta que está por debajo del radar y que en ausencia de una uniformidad y de una linealidad de la comunicación y de una centralización del mensaje y de la colocación de los recursos, de la publicidad, no de propaganda, como decía una orden de compra, publicidad. Entonces resulta que hay una vía abierta ahí, porque en esta época no necesitamos esperar que sean los partidos de la oposición que le muestren al gobierno, a los community managers y a las personas que llevan en las más de 150 instituciones del Estado la publicidad, cómo se están haciendo mal las cosas. Las pequeñas trapisondas. No va a ser la oposición que lo va a hacer. No van a ser componentes, no van a ser desaprensivos. Va a ser cualquier ciudadano que tenga un celular así, va a ser cualquier ciudadano que pague impuestos. Porque, señores, cuando estamos a las puertas de una reforma fiscal necesaria, postergada de manera irresponsable durante muchos años, y hoy más que nunca necesaria ante los requerimientos financieros que tiene el Estado como consecuencia del COVID. Ante esa reforma fiscal inminente, estructural, que esperemos que sea, ver estos pequeños gazapos en materia de ejecución, que al final sabemos que son colaboraciones con personas, busquen otras formas de colaborar. No necesitamos ver cómo se malgasta el dinero, no necesitamos ver defensas pírricas y bizantinas en torno a cosas que son indefendibles, porque la verdad, el problema de la verdad es que está ahí. El problema en esta era de redes sociales es que todo está al alcance de un clic, al alcance de una pequeña recarga si no hay wifi donde me encuentro. Entonces, esto es una gran oportunidad y esto es una reiteración que quiero hacerle de manera particular al presidente y al director de su política de comunicaciones, de que que haya más cuidado en la colocación de la publicidad gubernamental, que haya más rigor, que haya más sentido de unidad y de uniformidad, y que se vea la publicidad
como no solamente la estrategia de poder devolver favores, sino también de construir redes de comunicación eficientes, en canales reales, que puedan ayudar, por un lado, a transmitir un mensaje y por otro lado, que sean capaces de articular contenido eficiente, ya sea desde el punto de vista político o ya sea desde el punto de vista de la gestión de la cosa pública. Porque en qué cabeza cabe de que uno puede hacer contratos con cuentas que tienen 1, 2, 3, 144 seguidores. Eso es malgastar el dinero. Esto es una gran oportunidad a tiempo de poder centralizar la comunicación, de poder establecer parámetros claros, objetivos, definibles y medibles. Esperamos que el gobierno haga sus mejores esfuerzos en transparentar, en uniformizar y en establecer canales rígidos de ejecución de estos gastos que tanto nos duelen a todos.